7:14 de la mañana, estamos de retorno en Altavoz y nos acompaña el doctor José Málaga. Muy buenos días, expresidente del directorio de Caja Arequipa. Muy buenos días, ¿cómo está usted, señor Málaga? Buen día, ¿cómo está? Rumi, buen día, Aaron. Bienvenido a Altavoz. Bienvenido. Muchas gracias. Y quiero, por favor, aprovechar para felicitarlos por su aniversario. Muchísimas gracias, nuestro primer año aquí al aire, en Altavoz, en Radio Vital. Mira cómo pasa el tiempo y ha sido como si fuesen 10 minutos. Rapidísimo. De verdad que todos los que te seguimos, los seguimos a ustedes. Realmente es bastante grato de empezar el día con noticias frescas, con buenos comentarios, objetivos y que vengan muchos más. Aarón, Rumi. Se requiere justamente de la democratización de las comunicaciones. Nos acercamos a una campaña electoral que seguramente va a ser encarnizada y efectivamente las audiencias esperan información clara, veraz, que puedan además auditarla, ¿no? Que puedan comprobarla, ¿no? Y estamos precisamente para eso, para darle esa información que el público necesita. Correcto. Muchísimas gracias por esos saludos. Muchísimas gracias. A propósito de ello, ¿qué está pasando con el sistema financiero? Como sabemos perfectamente, insistimos desde aquí, desde Altavoz, estas complicaciones para los usuarios, porque te pagan poquito, muy poquito por tu ahorro cuando pones tu dinerito al banco, te pagan casi nada y muchas veces hasta pierdes dinero. Sin embargo, te cobran muchísimo, casi a tasas de interés de usura, se puede decir así, cuando tú quieres pedir un crédito. ¿Por qué pasa esto, señor Málaga? Bueno, es correcto lo que dices. La tasa negativa existe. Uno pone sus ahorros y a fin de año puede llegar a tener menos plata de lo que puso, ¿ya? Entonces, a tener mucho cuidado con la letra chica. Exacto. Y sobre todo verificar previamente los excedentes que uno tenga, ¿no? Pero esta es una situación de abuso, ¿no? Dos escenarios que deben de tomarse en cuenta. Uno, verificar bien las condiciones de ahorros, y dos, también depositar en instituciones que tengan cobertura como el Fondo Seguro de Depósito, ¿no? Esas son las dos grandes sugerencias. Aquí hay un tema, el tema de la tasa pasiva termina siendo directamente relacionada a la tasa de referencia del BCR, ¿no? En tanto la tasa suba, la tasa de interés pasiva va a subir. Así es. Y efectivamente, o sea, la percepción general del público podría ser la tasa pasiva es tan baja y por qué me cobran tasas activas tan altas. La tasa activa siempre va a tener un correlato al riesgo. Mientras más riesgo exista en la estructura de otorgamiento de crédito, más cara va a ser la tasa. En este momento uno puede tener un crédito hipotecario en un banco un banco grande de una tasa. Tengo personas y familiares que tienen tasas del 5%, del 7%. Son tasas activas de crédito hipotecario sumamente buenas. Antes no se daba eso en el Perú. ¿Y eso a qué se debe? Se debe justamente a la competencia. Entonces la tasa activa, la tasa de préstamos, para que el público nos entienda plenamente, va a poder generar un mejor ambiente en tanto hayan mejores condiciones de competencia y en tanto hayan mejores condiciones de riesgo que puedan ayudar a estas personas. A mí me gustaría comentarte un post que sacó un experto en microfinanzas, Ferreira. Justamente acabo de ingresar al post de Jesús Ferreira, está en LinkedIn. Señala que usando datos de la Superintendencia de Banca y Seguros, solo en los últimos 24 meses los bancos, las financieras y las cajas municipales han castigado créditos de pequeña, de microempresa y de consumo por 22.758 millones de soles. Estamos hablando de aproximadamente 6.300 millones de dólares. ¿De qué estamos hablando cuando justamente se castiga a estos más de 2 millones de clientes? Estás hablando de 2 millones de clientes. Aproximadamente. Entonces, tú ingresas al sistema financiero, tienes tu vida y tu historial crediticio, y después ante un bache financiero dejas de pagar y tu récord crediticio va deteriorándose a CPP hasta que llega a pérdida. Y lo que hacen los bancos para limpiar sus estados financieros, porque cuando llega a pérdida se provisiona al 100%. Eso quiere decir que yo saqué 1.000 soles de crédito, no pagué, el banco de sus utilidades tiene que provisionar ese crédito otorgado, 1.000 soles. Entonces, cuando ya está provisionado completamente y está en los estados financieros, lo que hacen es castigan. Eso significa
que eso se va a una cuenta de orden paralela y limpias tus estados financieros, Ajá. porque eso ya está provisionado al 100%. Entonces, es un aspecto técnico 100%, pero tiene que evaluarse el impacto. Rumi, estás hablando de 2 millones de personas. ¿Cuál es ese impacto precisamente para que las audiencias lo conozcan de manera muy sencilla? Una vez que tú sales del sistema financiero, tienes que esperar a 5 años, si es que no pagas, 5 años para que salgas de la central de riesgo. Exacto. Y pueda ser susceptible nuevamente de ser calificado por una institución crediticia. O en todo caso, dentro de los 2 años, si es que empiezas a pagar y muestras un comportamiento de pago dentro de los 6 meses siguientes. ¿Eso qué determina? Que yo puedo nuevamente regresar al sistema financiero. Esa deuda que esté castigada no significa que se olvidó, está ahí y va a ser cobrada en algún momento oportunamente. Pero ¿qué es lo que sucede? Actualmente la regulación te castiga, por llamarlo de alguna manera, y hace que no ingreses al sistema financiero. ¿Qué hacen esas 2 millones de personas? Terrible, porque esta Gota a gente gota, ¿no? podría irse al gota a gota. Gota a gota. Es cierto. Y es más, si tú estás estructurando esta estadística de esos 2 millones de personas, que no es un dato que lo publica la SBS ni está dentro de las estadísticas que debería estarlo, estamos hablando de aproximadamente esos 2 millones, 280.000 personas son microcréditos. Ujú. Y el microcrédito es hasta 20.000 soles. Y es gente que requiere el dinero fresco de inmediato para poder mover, para poder generar empleo, para poder generar desarrollo, y eso no le estamos dando. No, al contrario, una vez que salen 280.000 personas aproximadamente de microcréditos, estás hablando que son 280.000 personas que van a seguir necesitando crédito, van a seguir necesitando capital para poder seguir subsistiendo y poder llevar un pan a su casa. Y no les das la oportunidad. ¿Y dónde las estás tirando? Al gota a gota, al agiotista, al usurero, que te da créditos, pero con prácticas de cobranza complejas, ¿no? Esto es inaceptable. Obviamente se está castigando a los emprendedores, a las MIPES que generan empleo en el país, como sabe perfectamente, han sido esas válvulas de escape, además en situaciones de crisis. Correcto, es inaudito. Por ejemplo, tú te pones a pensar el escenario, ¿ya? En principio, el tope de 20.000 soles. 20.000 soles es considerado un crédito MIPE. Si por 6 meses consecutivos estás en 20.100, ya eres mediana empresa. Ese tope está los últimos 14 años, que no ha sido actualizado. ¿Y sabes cuándo vas a mediana empresa? De 20.000 soles a 5 millones. De primera revisión, ¿no? Es un tema técnico, pero es primera revisión. Un crédito de 20.000 soles es de micro, no, debería de revisarse ese tope. Tiene criterios de riesgo un poco complejos, pero debería revisarse ese tope. ¿Por qué te digo? Porque en tanto tú tengas micro, tienes algunas situaciones que pueden estructurarse a nivel regulatorio, incluso de tasa. Pero yo considero que en este momento, después de 14 años, al menos debes de indexarlo a la UIT o algo para que vaya evolucionando con la inflación. Entonces, hay algunos aspectos ahí que deberían de ser revisados regulatoriamente. Efectivamente. Aaron Salomón, ¿cómo estás? Sí. ¿Qué tal? Que yo quería preguntarle, señor Málaga, acerca de la nueva elección de la mesa directiva del Parlamento. Ahora José Gerí es presidente del Congreso e integra la mesa directiva Illich López, quienes usted denunció que querían apoderarse de las cajas municipales. ¿Cómo toma esta situación? Bueno, vemos que el Congreso no necesita de enemigos. ellos hacen todo lo posible para seguir desacreditándose. Se ¿no? disparan a los pies continuamente. Así es. Yo no soy juez ni fiscal para acusar al señor Gerí, pero sí técnicamente puedo decir que una persona en la que negocias y das la confianza de dirigir un poder del Estado debe tener parámetros al menos mínimos de solvencia ética y moral. Si tenemos serios cuestionamientos que serán acreditados a nivel judicial y a nivel de fiscalía, creo que eso era justificación suficiente como para no continuar. Escuchaba un descargo del fujimorismo donde decía que Cueto no les había tocado la puerta, y como la política es consensuar, acordar y todo lo demás, oye, hay mínimos. En la política también ahí debe haber mínimos, no todo es negociar por una cuota de poder. Hay mínimos que debían de respetarse, y si veíamos que el señor Gerí tenía serios cuestionamientos, estaba haciendo una norma que tenía 2 nombres, Gerí
y López. Una norma con nombre propio Así porque es. se estaban facilitando el acceso a los directorios de las cajas municipales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay mínimos que uno debe de respetar. Si no me buscaron, yo toco a la puerta, cuento. ¿Cómo es? Aquí estoy. Cuenta con nuestro apoyo, ¿no? ¿Y qué tenemos? Lo de siempre. Una política mezquina, vaga, una política que simplemente va a priorizar el interés político sobre el interés general sin importarle al pueblo. Ellos son una representación del pueblo. ¿Qué es lo que buscaba esta norma? ¿Cambiar el directorio? Lo que esta norma buscaba era que todo congresista, específicamente que haya pertenecido a la Comisión de Economía, después de que ha acabado su mandato, pueda ser miembro del directorio de una institución como una caja municipal. Eso es desmantelar algo que que es completamente absurdo. Es una norma en la que prácticamente faltaba el nombre. El señor José Gerí puede ser director, o el señor López puede ser directores una vez que acaben de ser congresistas. Y además se recorta el tiempo, si no me equivoco, de la presidencia. Y se recordaba el tiempo de 3 a 1 año, una serie de elementos. No, y lo peor, no solamente tenía el apellido de Gerí y de López, sino que se exigía que CONACO, como que si fuese el único gremio que aglutina las microempresas en el país, sea la única encargada de colocar directores. ¿Y cuáles son los vínculos de Gerí con CONACO? Gerí con CONACO, Gerí ha sido asesor de CONACO, Gerí es abogado, ha tenido vínculos, se ha formado parte de CONACO. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos nombres, no una norma con nombre propio. ¿Qué es CONACO? CONACO es un gremio privado, si bien es cierto sin fines de lucro, pero que no representa a todos los microempresarios del país. Estamos hablando de la Confederación Nacional de Comerciantes, la CONACO, que queda más al frente, su sede principal queda frente al Congreso de la República. Es correcto, es correcto. Entonces, ¿el señor Gerí ha sido asesor de CONACO? Ha sido asesor de CONACO. Ha sido asesor de CONACO, ha tenido relación con CONACO directamente. Y ahí viene el cuestionamiento. Eso ha sido completamente público y eso salió en medios de comunicación. ¿Y esto qué determinaba? Que había doble interés, que seas congresista, que hayas pertenecido a la Comisión de Economía y adicionalmente que CONACO sea quien designe. O sea, ¿de qué estamos hablando, no? Conflicto de interés por todo lado. Por todo lado. ¿Y en qué etapa se cuenta la norma? ¿Ya se aprobó la Comisión de Economía? No, se aprobó en una primera votación, pero tengo entendido que después de esta situación de negociación para la mesa directiva, y esto generaba generó mucho malestar mediático, pararon y debe estar ahí esperando a que alguien le impulse oportunamente. Me imagino que ahora que están en el poder del Congreso le darán el impulso que a ellos les interesa, ¿no? Pero es realmente peligroso, ¿no? complejo. ¿Qué hacer respecto, volviendo al tema de los castigados, que no deberían estar castigados, deberían ser premiados, porque las MIPES precisamente generan empleo, generan desarrollo en el país? ¿Qué hacer para, de alguna manera, revertir esta situación? Yo sigo insistiendo, eso es un tema que pasa por la regulación. La regulación debe de ser una regulación diferente para las micro y pequeñas empresas. En principio, revisar ese tope. 20.000 soles ahora no es una micro. Una micro puede llegar a un tope mucho mayor porque 20.000 soles equivalentes a los 15 años anteriores es a 9.100 soles aproximadamente. Ya cambió. Entonces, ya cambió, las reglas ya cambiaron, hay que revisar ese tope. En segundo lugar, no puedes establecer criterios de riesgo de bancos hacia microfinancieras por diversas razones. Porque la microfinanza es retail, la microfinanza es de salir a buscar al cliente. Cuando tú estás en la banca, lo que tú tienes es estados financieros, activos, inventarios, soporte de garantías que te dan la posibilidad de poder continuar realizando la actividad. Cuando eres microempresario y estás trabajando en Gamarra, tienes picos estacionales, 28 de julio, Navidad, la campaña escolar. Y eso tiene que entenderse, tiene que llegar a entenderse el negocio y la lógica del microempresario agrícola. Importante. ¿No? José Málaga, vamos a hacer una pausa en Altavoz en Vital. Por favor. Estamos en Altavoz en Vital, haremos la pausa, también estamos en Tribu Televisión y en Movistar TV. Ya volvemos. Ya regresamos.